Bien, bueno, resolviendo el número uno, usando la regla de la cadena, tenemos que verificar entonces cómo resolverlo. Por ejemplo, este ejemplo uno es muy sencillo, porque nada más tienes, por ejemplo, 6 multiplicado por una u menos 9, donde la u únicamente sería un medio por x a la 4. Este, por ejemplo, se puede resolver por dos formas. Primero, tenemos que identificar cuál es la fórmula que tenemos que usar. Por ejemplo, regularmente se utiliza la regla de la cadena cuando son potencias. Por ejemplo, con la formulita de la derivada de u a la n. Era la fórmula, por ejemplo, la número 8, si no me equivoco. La número 8 del formulario, que sería esta de aquí. Okay. Cuando son potencias, sería básicamente una u a la n, donde la fórmula dice que es n por u a la n menos 1 por la derivada de u. Okay. Donde la n puede ser, por ejemplo, un valor mayor que 1 o incluso puede ser un 1. Cuando es un 1, la n no hace falta casi aplicar la regla de la cadena, porque siempre te va a dar multiplicado por un valor de un 1. Por ejemplo, vamos a ver si esto lo resolvemos. Por ejemplo, aquí tenemos que la u es un medio por x a la 4. Voy a apuntar la fórmula, la de u a la n, que sería u a la n es igual a n por u a la n menos 1, todo eso por la derivada de u, o por u'. Okay. Entonces es la fórmula para la derivada de una potencia, usando la regla de la cadena. Si primero, si primero lo resolvemos por la regla de la cadena, por ejemplo, tendríamos como resultado, tendríamos lo siguiente. Sería que y es igual a 6. El 6 es una constante, entonces queda fijo. Básicamente queda fijo. Entonces lo que vamos a derivar sería donde se encuentra la variable, que sería la u. Entonces sería la constante fija y vamos a derivar la u. Esa u es como si tuviéramos una u elevado a la 1. Ahí la n sería un 1. Aplicando, por ejemplo, la regla de la cadena sería, como la n es 1, entonces quedaría 1 por u a la 1 menos 1 por la derivada de u, por u'. Entonces esto va a ser igual a 1 por u elevado a la 1 menos 1, que sería un 0, u a la 0, por u'. Y todo valor elevado a la 0, cualquier número o variable, es igual a 1. Entonces sería 1 por u'. Entonces u por u' básicamente nos quedaría u'. Okay. Entonces, derivando únicamente u elevado a la 1, nos va a quedar nada más u'. Entonces quedaría u'. Eso es para la derivada de la función y. Y después nos falta el término constante, que sería 9. Entonces la derivada de este 9, como es una constante, queda un 0. Entonces ahí nada más sería menos 0. O dejamos así 6 por u'. Okay. Ya sabemos quién es la u. La u sería nada más, no, lo marco. La u sabemos que es un medio por x a la 4. Entonces su derivada de la pura u sería la constante que queda fija y derivamos x a la 4. El x a la 4 es como ya lo hemos hecho. En este caso la fórmula para derivadas de potencias. Bajamos el 4, la n, por x a la n menos 1, que sería 3. ¿Sí? Aquí no hace falta aplicar la regla de la cadena cuando es un x a la 4, porque básicamente es como si aplicamos la regla de la cadena, es como si derivamos la pura x y la multiplicamos y quedaría nada más ese 1 medio por 4 por x al cubo, todo multiplicado por un 1, porque la derivada de x es 1. ¿Sí? Entonces, es digamos que un paso extra que no se requiere. Entonces, nada más quedaría como 1 medio por 4 por x al cubo. Y al final nada más cambiamos quién es la u', entonces quedaría nada más 6 por u', donde la u' sabemos que es 1 medio por 4, donde este es 1 medio por 4, nos quedaría como 4 medios o 4 entre 2, y eso es igual a
2. Entonces quedaría 6 por 2 por x al cubo. Y esto nos da como resultado un 12x al cubo. 12x cúbica. Entonces su derivada queda como 12x cúbica. Esa es una opción. La otra opción es hacerlo, por ejemplo, sin usar la regla de la cadena, que sería apuntar esto, por ejemplo, así. Voy a poner otra vez la función, que sería y es igual a 6u menos 9. La u es un medio por x a la 4. Si directamente cambiamos quién es la u, quedaría 6 por un medio por x a la 4. Todo eso menos 9. Únicamente cambiamos quién es la u. Además se puede multiplicar directamente el 6 por un medio, porque no está ninguna potencia, digamos que en esa parte no está elevado a ninguna potencia. Como no hay ninguna potencia afuera del corchete o del paréntesis, si hubiera un paréntesis, si hubiera una potencia y estuviera, por ejemplo, sumando o restando binomios, tendríamos que desarrollar el binomio, pero como aquí no está multiplicándose por ninguna potencia, no hace falta. Entonces, esto va a quedar como 6 por un medio, quedaría 6 medios, o 6 entre 2 son 3, x a la 4 menos 9. Aún no hemos derivado. Derivando esta función, como ya la conocemos, la constante queda fija y únicamente derivamos el x a la 4. Entonces, ahí por ejemplo, la n sería el 4. Entonces, según la fórmula, bajamos la n por x a la n menos 1, que sería 4 menos 1, 3. Y después lo que faltaría sería derivar la constante. Como la constante es igual a 0, su derivada, es como si tuviéramos un menos 0. ¿Sí? Y al final nos quedaría como 3 por 4, 12, x cúbica, y el 0 ya no hace falta colocarlo. Entonces su derivada únicamente quedó como 12x cúbica. ¿Sí? Entonces en este caso se puede aplicar la regla de la cadena, o si no la aplicamos, de igual forma queda lo mismo. ¿Sí? Entonces, como es un caso básico, no hace falta aplicarla. Y si se aplica, queda lo mismo. No hay problema. En el caso del número 2, lo voy a apuntar aquí. El número 2, que es igual a y es igual a 2u al cubo, donde la u es igual a 8x menos 1. Aquí es más claro el aplicar, por ejemplo, la regla de la cadena, porque la potencia es mayor que 1. Si te fijas, es un 3. Entonces, como aquí es un 3, es más fácil aplicarla, porque la formulita es u a la n es igual a n por u a la n menos 1 por u', es esta formulita. Entonces ahí es más fácil aplicarla. Y por ejemplo, aplicándola, nos quedaría, vamos a derivar esto, su derivada sería, la constante siempre queda fija, constante, y derivamos la función. Vamos a derivar el u al cubo. Su derivada sería bajar la n por u a la n menos 1, que sería 3 menos 1, nos queda un 2, por u'. Okay. Ya sabemos quién es la u. La u es 8x menos 1. Falta encontrar su derivada. Entonces la derivada de u es derivar 8x menos 1. La derivada de 8x únicamente es un 8. Y la derivada de una constante 0. Entonces nos queda únicamente el por 8. Entonces como ya tenemos quién es la u y quién es su derivada, vamos a cambiarla aquí en la derivada, que sería esta parte. Primero hay que hacer el producto. Aquí el producto de 2 por 3 nos quedaría un 6. Por la u, donde la u es 8x menos 1, todo eso al cuadrado, por la derivada de u, que en este caso es 8. Entonces voy a ponerlo aquí como por 8. Al final multiplicamos las constantes, el 6 con el 8, y nos va a quedar un 48 por 8x menos 1, por 8x menos 1, todo elevado al cuadrado. Y hasta de aquí es el resultado. Aquí fue más claro aplicar la regla de cadena, porque la u en este caso estaba elevado a un valor mayor que 1. Entonces ahí sí se requería aplicarla.